donde nace Abraham, fuera de la tierra de Israel, espiritualmente y físicamente también. Lo que se repitió con los hijos de Israel, se forman fuera de la tierra de Israel para que Abraham tenga que hacer una elección por sí mismo. Voy a seguir la voluntad del Creador, y entonces se transporta a Eretz Canaán. De igual manera los Bené Israel tienen que hacer esa decisión, dejar Egipto, es la Geulá, la redención, la intervención divina, y transportarse a la tierra de Israel. Así que los que meritan salir de Egipto a la tierra de Israel, lo mismo sucede con Abraham. Porque Hashem no escogió un niño y desde pequeño su padre le comenzó a enseñar, y ya cuando fue grande, pues ya Abraham adulto tiene conciencia de todo y se va entonces a Eretz Canaán, a la tierra de Canaán, de Ur de los Caldeos, sino que pasa igual con los de Israel. Shemot nos enseña cómo se va formando en conciencia, con la conciencia, la nación, y por eso en Shemot, el segundo libro de la Torah, se nos entrega la Torah. No solamente es una redención física de un contorno que nos separa, porque recuerden que Egipto, pues Misraim significa eso, ¿no? Una pared, una división que minimiza pues, el servicio del ser humano al Creador, la obediencia. No se pudo lograr en Egipto, así que hay que salir. Y por esto, realmente la redención se complementa cuando reciben la Torah. El objetivo de salir de Egipto no fue simplemente sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra de Israel, sino que para poder vivir en la tierra de Israel hay ciertas normas, cierto modo de vida que hay que tener. Así que entendemos que la redención, primero la elección en Génesis, luego la formación en Shemot con la Torah, la redención, y llegamos entonces después a Vayikra, pero llegamos hoy al libro de Bamidbar, el libro de Números. Sigue, por supuesto, este contexto de formación. Ahora, lo interesante del libro de Números es que se sigue preparando el pueblo, preparando. Y vemos, por supuesto, lo que se mencionó también en el libro de Vayikra y Shemot, que es todo lo que ocurrió después del pecado del becerro de oro. ¿Qué trajo como consecuencia el pecado del becerro de oro? Estaban listos para recibir la Torah, para luego incorporarse en la tierra de Israel. Todo iba a ser así tan sencillo. Egipto, la Torah, la tierra de Israel. Y sucedió entonces que con la ausencia del líder espiritual, el pueblo pues comienza a perder la perspectiva. Y eso que se conoce como el pecado del becerro de oro. ¿Y qué pasó entonces? Moshe venía con la Torah y ellos dijeron, no queremos oír la Torah. Transmítesela a Moshe y Moshe nos la transmite a nosotros después. Entonces, lo que iba a tomar evento en ese momento es que la Shejinah, o Ruach HaKodesh, la inspiración de Hashem de manera más clara y tangible, iba a tomar lugar en ese evento. ¿Saben lo que pasó? ¿Recuerdan? En el Har Sinai, en el monte Sinaí? Todo lo que pasó allá arriba es la presencia divina, manifestada en lo físico, pero también iba a tomar parte en la interior del ser humano, de los hijos de Israel. Y no pasó así, que entonces la Shejinah se detiene y no baja a los seres humanos, pero Moshe, recuerdan, intercede por la nación como un buen líder espiritual que es. Y entonces, ¿qué es lo que dice Hashem? Muy bien, ustedes no meritan la Shejinah, no meritan presenciarme tan de cerca como si lo hacía Moshe, pero les voy a dar un medio por los méritos de Moshe. Y el medio que les dio entonces es el Mishkan. Después del pecado del becerro de oro viene el Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? El Mishkan es, ustedes no están listos para recibirme, pero vamos a crear un lugar, un espacio, un edificio espiritual, aunque es físico por supuesto, pero con un mensaje espiritual muy profundo, el Mishkan, el templo. Y entonces ese es el medio donde iba a ocurrir una expiación, ¿cierto? Lo más importante del templo, del Mishkan, es la expiación. ¿Con qué objetivo? El objetivo es recibir la Shejinah. No estuvieron listos, pero Hashem perdona, es misericordioso, Rahamán. Y entonces pues les permite, me construye un tabernáculo, o sea, una morada, y yo voy a habitar dentro de ustedes. Así que va a ser más gradual el acercamiento a la Shejinah. No tan rápido como era el objetivo, o hubiese sido lo ideal, ¿no? Entonces viene toda una serie de cosas que nos decimos, bueno, ya la leemos, como ya hemos leído la Torah tantas veces, no sabemos la historia, pero quizás no nos ponemos
a tomar en cuenta que una cosa fue la consecuencia de otra. El Mishkan fue la consecuencia de un pecado, la consecuencia de no haber estado capacitados para recibir la Shekhinah. Entonces, en el Mishkan regresa la Shekhinah y gradualmente los hijos de Israel van a comenzar a internalizar todas las enseñanzas. Así que, como les decía, llegamos al libro de Bamidbar, y en Bamidbar, en el libro de Números, en el desierto, vemos que hay una preparación ya psicológica o espiritual para que ellos estén capacitados antes de entrar a la tierra de Israel. Así que podemos quizás, esto lo estoy diciendo para que tengamos una idea contextual más clara del tema básico, más importante del libro de Bamidbar. La preparación, el capítulo primero de Bamidbar, si recuerdan, es la preparación espiritual para ese viaje por todo el desierto. ¿Cómo iban a caminar? ¿Recuerdan? Hay una forma, una estructura. ¿Qué es lo que iba a caminar en el centro de ellos? Iban a estar todas las tribus alrededor de ¿qué? Alrededor del Mishkan. El Mishkan se encuentra en la Eben, las tablas del pacto, se encuentran una serie de cosas importantes, el arca, y ese es el centro. Por eso, en algunas sinagogas la lectura de la Torah se hace en el centro, recordando aquello, ¿no? El mensaje espiritual es lo más importante. La Torah en el desierto, donde hay problemas, circunstancias, dificultades, todo el desierto, toda la vida de nosotros es circunstancias del desierto, ahí se encuentra entonces la Torah en el medio para llamar nuestra atención. Y se está preparando psicológicamente a la nación de Israel con todas estas señales. De hecho, si recordamos la parashá anterior, o la primera parashá de Bamidbar, es que se elige a un ejército, ¿recuerdan? El Shabá Israel, el ejército de Israel. ¿Y quién es el que elige a los líderes? Moshe y Aarón. Tenemos una noción entonces más clara de lo que se está preparando espiritualmente. Diferente quizás en otros países, ¿no? Fuera de Israel, donde ¿quién es el que prepara un ejército? Un político, por la influencia política o algún beneficio que quiera tomar de otro país, se prepara un ejército y van a atacar a otro país para adquirir riquezas de otro país, para robar y demás. Sin embargo, el Shabá Israel, el ejército de Israel, está preparado, está iniciado por Moshe y Aarón. ¿Quiénes son Moshe y Aarón? Los líderes espirituales mayores de la nación de Israel. Es muy importante comprenderlo, cómo se están proyectando espiritualmente para entrar en la tierra de Israel, que van a tener batallas y están conscientes de que quienes va a liderar son los líderes espirituales. Leemos también en el capítulo 7 de Bamidbar, donde en este contexto de preparación espiritual, también los Mesías de Israel, los líderes, los príncipes de cada nación, no están lejos o exentos de participar en el Mishkan, sino que cada uno de los líderes de las tribus tienen que traer un sacrificio al Mishkan. Y de esta manera también seguimos este contexto de que todos estamos liderados por líderes espirituales que nos acercan a la Torah, al Mishkan, con el objetivo de poder presenciar la Shekhinah, que mirándolo desde fuera de una perspectiva religiosa, de poseer el espíritu o temas similares, Shekhinah simplemente es la inspiración del creador de la persona para que la persona pueda obrar de buena manera, para que tenga pensamientos puros, acciones puras, sea buena persona ética, justa, moral y demás. Ese es el objetivo del espíritu de la Shekhinah. Así que, además lo que vemos ya en esta parashá, la parashá que nos acercamos a esta, que es donde se prepara, o mejor dicho, se le enseña a Aarón cómo debe proceder a encender la menorá, el candelabro, vemos que no solamente los líderes de cada tribu, con excepción de Leví, todos ellos tuvieron que acercarse al Mishkan para traer un sacrificio, o sea, para conectar a los líderes que se encuentran, digamos, como tocando los temas más del cotidiano. Moshe no estaba en esa cuestión de buscando qué comería o qué no comerían, ni a Aarón. Quienes estaban encargados de eso, pues eran los sekenim, los líderes tribales. Entonces, vemos que aparte de las tribus, Hashem elige una tribu importante, es la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví, podemos también decir que es Hashem de Aarón, el grupo de Aarón, los cuales se va a encargar de
todo lo que es la enseñanza de la Torah a la nación de Israel. Recuerden que la tribu de Leví, como más adelante, Moshe bendecirá a cada una tribu, y a la tribu de Leví les ordena: ustedes van a hacerlo, se van a enseñar la Torah, los Mishpatim, a la nación de Israel. Así que se establece a la tribu de Leví como los Manjim Rohanim, o Rohanim, los líderes espirituales de la nación de Israel. De igual manera leemos también que todo Am Israel, no solamente los líderes espirituales, los líderes de cada tribu, sino que también toda la nación tiene que ser partícipe de lo que sucede en el Mishkan, y esto es el evento de Pesach que se menciona también en esta parasha. Así que vemos esta forma en que se va estructurando una nación basada en principios espirituales. Y por supuesto, quizás muchos pensamos que los levitas y los kohanim, los sacerdotes, siempre estaban en el templo, que ese era su oficio, el templo, y no es así. Realmente los kohanim, debido a la gran cantidad que eran, quizás oficiaban entre los levitas y los kohanim oficiaban dos semanas al año. ¿Qué hacían todo el tiempo del año? Además, si estaban solamente 2 semanas, ¿qué hacían el resto de los días del año? Porque no tenían tierra. ¿Qué hacían? Enseñaban la Torah, y eran los shoftim, eran los jueces, como fue decretado. Más adelante se explica todo eso. Así que la función de la tribu de Leví es enseñar la Torah a la nación de Israel. Ya vemos en el primer siglo, los días de Yoshua, de Nazaret, quién eran los que mayormente dominaban el Beit HaMikdash, el templo, eran los sadokim, los saduceos. ¿Por qué? Porque eran descendientes de los kohanim, o sea, eran ellos los encargados, según el texto de la Torah, de enseñar la Torah al pueblo de Israel. No los rabinos. Si había un rabino Cohen, podía. Pero lo importante es que, según el texto de la Torah, los maestros de la Torah son los kohanim. ¿Qué sucede en el primer siglo? Que todo eso se está destruyendo, y la mayoría de los líderes de los kohanim, que eran los saduceos, pues estaban helenizándose. Entonces comienzan a surgir los hasidim o los fariseos, que comienzan a decir: los kohanim no están haciendo su función, tenemos que hacer algo. Comienzan a estructurar las betam, las casas de reuniones, las Bet Kenesiot, desde antaño, para tomar en sus propias manos la función que no estaban haciendo los kohanim, no por causa de los kohanim, sino porque quienes lideraban en aquel momento eran los saduceos, y por conveniencia política pues no estaban haciendo bien el trabajo. Así que en el libro de Midbar vemos que en los primeros capítulos, como lo decía, se está estructurando la nación de Israel. Pero no sé cuántos de ustedes se han leído el texto de la Torah y sabrán que en lo que es Números capítulo 10 y el verso 35 y el 36, si leemos el libro de la Torah, el Sefer Torah, o un libro que tenga el texto de la Torah, vamos a ver que entre estos dos psukim, estos dos versículos del capítulo 10, del 35 al 36, hay dos letras en nun, podemos decir como entre paréntesis. Y si quiere vamos a leer lo que está escrito allí, para que tengamos noción, porque esto es, como les decía previamente, del capítulo 1 al 10, o del capítulo 1 al 9, se está estructurando, preparando espiritualmente la nación antes de entrar a la tierra de Israel. Pero lo que sucede entonces en el capítulo 10, como decía, el verso 35 y 36, es algo que va a ser en los Midrashim se enseña que realmente el libro de Bamidbar son 3 libros. Son 3 libros, no solo son 3 libros. Y esta es la diferencia que vamos a explicar. Del capítulo 1 al 10 tenemos un libro, y dice que hay un libro que consta de 2 versículos, que es capítulo 10, el versículo 35 y 36, y lo voy a leer brevemente. Dice así: al partir el arca, Moshe decía: levántate, que lo leyó Yehudá anteriormente cuando traíamos el Sefer Torah. Al partir el arca, Moshe decía: levántate, Hashem, que se dispersan tus enemigos, que huyan de ti los que te odian. Y cuando ella, o sea, el arca, reposaba, que decía: reposa tranquilo, Hashem, entre miriadas de miles de Israel. Y lo que continúa en el capítulo 11 es entonces algo
que como que rompe el esquema, porque dice el capítulo 11, y el pueblo era como aquellos que buscan pretextos malignos y comienzan el deseo por comer carne de parte de los que no eran de Bené Israel, los egipcios y otras naciones que habían salido comienzan a quejarse. Entonces vemos como que esta ruptura, pues, entre paréntesis, y según los Midrashim, pues hay 3 libros en el libro de Midbar. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que esta sección que acabé de leer, que está como un entre paréntesis, es como el ideal de cómo debiesen haber partido los hijos de Israel. Después de que el capítulo 1 al capítulo 10 o 9, Hashem explicó todo cómo debe ser, quiénes son los líderes, qué función va a hacer cada quien, en el medio de la Torá, recordando lo que Moshe recibió en Sinaí. ¿Qué pasó? Pasó que Hashem dice, dice al partir el arca, Moshe dijo, este es el ideal, lo vamos a hacer así, vamos a seguir lo que Hashem nos diga y el arca es la que nos va a guiar. Y viene el capítulo 11, entonces a decirnos, no fue así, no pasaron las cosas así. El ideal, que son estos 2 versículos que leímos, no se llevó a cabo. Realmente, los eventos que ocurrieron están llenos de errores. Por supuesto, los errores se pueden revertir o se pueden reparar y son un medio para reparación, pero vamos a ver a un Moshe en esta última sección del libro, el capítulo 11 en adelante, un Moshe diferente al Moshe anterior, y vamos a entender qué pasó. Recuerden que los Leviim, para aquellos que saben el hebreo, cuando Leví nació, la mamá le puso Leví, ¿por qué? Porque unió. Por eso la Leví, su nombre significa en hebreo unir. Y por eso también entendemos por qué razón los Leviim fueron elegidos, por supuesto, vamos a decir, predestinación. Y ellos son los encargados de la espiritualidad, del servicio de la Avodat Kodesh en la tierra de Israel o en la nación de Israel, porque son los que unen a la nación de Israel con el Creador, son un medio de unión. Así que, y por esto digo que Moshe también era parte de los Leviim, precisamente tomando esto en cuenta. Entonces sí, nos preguntamos, ¿qué sucedió entonces? Moshe era un Leví, Moshe estaba tratando de unir al pueblo con Hashem. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el error? El error de por qué comenzaron las quejas después que Moshe explicara cómo sería el ideal de partida. Quiero leerlo, se encuentra en el capítulo 10 y el verso 34, precisamente antes de leer esta sección que acabamos de leer. Verso 10, 34, repito una cita. No, que la cita está errada. La cuestión es que dice el texto que se alejaron de la montaña de Hashem. No recuerdo el texto realmente dónde es. Pero bien, sería el 33. No recuerdo, no importa. Lo importante es que, quería leerlo para, como nota, ¿no? Querían apuntar. Lo importante es que el texto nos dice que ellos se alejaron de la montaña de Hashem. La montaña de Hashem es el Har Sinai. 33. ¿Es el 10:33? Sí. Gracias. El 10:33 dice, Moshe replicó, por favor, no nos abandones, pues tú conoces los sitios donde, bueno, está hablando ahí con, es el 31. Dice, exacto, se alejaron a una distancia de 3 días del viaje del monte de Hashem. Sabemos, entonces explican los comentaristas, que este es un indicio que la Torah nos enseña. Este fue el error, porque seguido a eso, pues, vemos el evento tan trágico que comienza a ocurrir. Así que podemos decir que técnicamente ellos habían aprendido todo lo que Moshe les había enseñado. Se encontraban en el Sinaí, quizás un año aproximadamente estuvieron aprendiendo en Sinaí con Moshe, Hashem, Baraj. Pero ¿qué pasa? Que aquello que aprendemos técnicamente, nos preparamos técnicamente, quizás no lo hemos internalizado. Entonces necesitamos tiempo. Y la realidad es la que viene, ¿no? Comienzan los errores, las quejas, la falta de confianza en Hashem. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿de quién es el error? ¿Por qué el pueblo reacciona así? ¿El error es de Moshe, del líder, o del pueblo que no está listo? Si leemos en el capítulo 11,
que es una de las secciones más drásticas de esta parashá, vemos que los que primero comienzan a quejarse son los que no eran descendientes de Israel. Comienzan pues a quejarse, que querían comer carne, perdón. Comienza la queja. Pero luego, y ahí podemos decir, bueno, es verdad, Moshe no era el problema es la muchedumbre. Pero en el capítulo 12, ¿quiénes son los que se quejan? En el capítulo 12 comienza a quejarse Miriam y Aarón, los hermanos de Moshe. Entonces ahí las personas podemos comenzar a pensar, el problema quizás sea de Moshe, porque si se queja el pueblo, ok, quizás no sea cuestión de Moshe, pero si los hermanos propios de Moshe se quejan, ¿y dónde está la esposa de Moshe? No se encuentra ahí tampoco. Y luego el suegro también se va. Cuando reunimos toda esta información, puede ser que el lector comience a dudar del liderazgo de Moshe. En el capítulo 13 y 14 que leeremos en las próximas semanas, siguen los errores. Y en esta vez, pues, los líderes también de las tribus, que son los espías. Si los líderes de las tribus también se quejan, ya parece que la cuestión sí es de Moshe. Y luego, pues Moshe no nos acaba de entrar en la tierra, y viene Korah y levanta también a los hijos de Rubén, y ya está todo el pueblo quejándose de Moshe. Entonces la pregunta que muchos se podrían hacer es, pues sí, parece que el problema es de Moshe. Y sí, yo creo que el problema es de Moshe, pero no de forma negativa, sino de forma positiva. Pero para que lo entendamos mejor, quiero que hagamos esta comparación, como decía, en un Moshe, ahora en Bemidbar, y un Moshe en Shemot, en el libro de Éxodo, y un Moshe ahora en el libro de Bemidbar. En esta sección, en el capítulo 11, de los versos 11 en adelante, ¿qué le dice Moshe a Hashem? Le dice, es demasiado ya es demasiado, yo no puedo más, yo prefiero morir, quítame la vida, yo no quiero conducir más a este pueblo. Sin embargo, también leemos, para hacer un contraste, ¿no? En el capítulo 5 del libro de Shemot, no tienen que buscarlo, es bien rápido, solamente voy a citar las partes que contrastan a Moshe de Shemot y Moshe de Bemidbar. En Shemot dice, a Moshe le dijo a Hashem, dice Hashem, ¿por qué has tratado tan fuerte a este pueblo? Ven a Moshe defendiendo un pueblo. Hashem, ¿por qué tratas tan fuerte a este pueblo? Eso fue cuando el evento del pecado del becerro de oro. Moshe intercede por el pueblo. Sin embargo, ahora en Bemidbar, Moshe le dice a Hashem, ¿por qué has tratado tan fuerte a tu siervo? Ya Moshe no se está preocupando por el pueblo, sino por él. Vamos a ver la razón del porqué. Leímos también el libro de Shemot, donde Moshe le dijo a Hashem, por favor permíteme hallar gracia ante tus ojos. Cuando él permite hallar gracia ante tus ojos. Sin embargo, ahora leemos en el libro de Bemidbar, capítulo 11, dice, ¿por qué no he hallado gracia ante tus ojos? En el libro de Shemot, decía Moshe, si es tu voluntad, perdona el pecado de este pueblo. Y si no puedes perdonarlo, dice, bórrame a mí, no los destruyas a ellos, destrúyeme a mí. O sea, Moshe prefiere en el libro de Shemot morir para salvar al pueblo. Sin embargo, acá en Bemidbar, capítulo 11, verso 15, nos dice que Moshe dijo, si me haces esto, le dice a Hashem, le dice, o sea, si me obligas a liderar este pueblo, te ruego que me mates. Acá vemos a un Moshe diferente, ¿verdad? Un Moshe que prefiere morir antes de liderar un pueblo. ¿Vemos el contraste? No lo estoy diciendo yo, está claramente explícito en la Torá. Por eso digo que la Torá es un libro que hay que leerlo en base a un contexto, para poder comprender las palabras de Moshe como son una repetición de lo que ocurrió antes, pero es Moshe con una percepción totalmente diferente. Vemos también en esta sección, en el libro en el capítulo 11, la mención de Eldad y Meidad. ¿Recuerdan? Porque Moshe estaba tan cansado, no podía más, y Hashem le dijo, ok, vamos a hacer algo, vamos a seleccionar 70 sekenim, 70 líderes, y tu inspiración, tu capacidad, las voy a transmitir también para ellos, para que ellos te ayuden. Moshe se había quejado con Hashem. Y entonces nos dice el texto de la Torah que se encontraban dos profetas, Eldad y Meidad.
y estaban profetizando. ¿Y qué pasa? Que Josué el hijo de Nun, le dijo a Moshe: mira, castígalos, están profetizando. Nos dice el Midrash, en todo este contexto, ¿qué es lo que estaban profetizando? Pues estaban profetizando. Dice que estaban profetizando que Moshe no sería el que entraría al pueblo, a Israel, a Eretz Canaán, sino que sería Josué ben Nun. Y por eso Josué ben Nun es el que se molesta y dice: no, ¿cómo puede ser eso? Y es porque hay un contexto, por eso repito, donde el pueblo se está quejando, Miriam se está quejando, todos se están quejando, y los profetas dicen: este pueblo y este líder como que no compaginan, no se llevan los dos. Y entonces nos preguntamos, ¿Moisés reaccionó mal en esta ocasión? En lugar de defender al pueblo, de pedir a Hashem que lo destruya a él, ahora vemos que él está diciendo, o sea, que lo destruya a él y no destruya al pueblo, y en esta ocasión está diciendo: destrúyeme a mí, que ya yo no quiero lidiar con este pueblo. ¿Fue Moshe el que había cometido un error? El contraste es, repito, entre el pecado del becerro de oro y este pecado, que es el pecado por el deseo de la materia, el deseo de la carne, basar, que es lo que iban a ingerir ellos, querían carne. Vemos todo el contexto simbólico que hay detrás de la carne, ¿no? La materia, lo pasajero, y el becerro de oro. Es una comparación entre estos dos eventos, en el libro de Shemot y el libro de Bamidbar. Así que la reacción de por qué Moshe, o mejor dicho, el por qué la reacción de Moshe en esta sección de la Torá, en el libro de Números, en contraste con Shemot, es precisamente, como decía al inicio, ese año que estuvieron en el monte Sinai. Un año prácticamente aprendiendo de Moshe, viendo lo que Moshe hacía, cómo Moshe bajaba, se tenía que cubrir, viendo todos los milagros, estudiando con los Kohanim todo el tiempo, y pasa ahora un periodo no tan largo y comienza a quejarse. Y Moshe seguro que se acordó del evento del becerro de oro. Y Moshe dijo: en el evento del becerro de oro, Hashem les perdonó porque es la primera. Pero después de un año percibiendo los milagros, los portentos, el mensaje tan claro, tan puro que tiene la Torah, ¿cómo ustedes pueden otra vez caer en lo mismo? ¿No? En buscar, darle prioridad a la materia en lugar del espíritu. Entonces, Moshe aprovechó ese año en el monte Sinai. Moshe se elevó espiritualmente muy, muy, muy alto. Y él esperaba, como todo líder espera, que también aquellos que lo escuchan a él, aquellos que él tiene que guiar, también hubiesen crecido. Y para la sorpresa de Moshe no habían crecido. Entonces, el contraste es entre estos dos eventos. Un Moshe que se cansó, pero no se cansó porque es un mal líder, sino que se cansó, se defraudó, mejor dicho. Un pueblo que no, él da la vida por el pueblo, y después de un proyecto tan de tantos milagros y poder percibir la Shekinah de manera tan clara, ¿por qué no están listos todavía? Entonces realmente es que podemos decir que el líder no es compatible para el pueblo. Ese pueblo no merece a Moshe. Moshe merece un pueblo mucho mejor. Y ese es el evento que se repite en la vida del ser humano, ¿cierto? No necesariamente con un líder. Tenemos la Torah. Desde que el niño nace, empieza a estudiar la Torah, cuando tiene los 12, los 13, realiza el Bar Mitzvah, y se espera que a partir de ahí, pues, ya sea un hombre de bien. Sin embargo, se dan casos de que no es así. Y entonces viene el evento ¿no? Es la segunda oportunidad. O sea, estuvieron como niños chiquitos, percibiendo todo lo que le enseñé. Como a los niños se les enseña, pórtate bien, que el creador se entristece cuando hace ciertas cosas, pero después cuando eres grande se te dice: el creador no le importa realmente lo que tú hagas, no le afectas en nada, él no cambia de parecer, realmente todo es para tu bien, para que tú tengas éxito en la vida, se te entregó todo esto. Y después de los 13 años que esa persona elige el camino equivocado, pues es muy duro, y es para el padre en ese caso, o sea, para un líder espiritual que muchos años guiando a hermanos, a una comunidad, y la comunidad vaya por su lado y el líder vaya solo. Y cuando sea el momento de salir al desierto a enfrentarse con los problemas y aplicar lo que habían estudiado toda la vida, salga el pueblo a pedir carne, hacer énfasis en lo pasajero y no, o sea, en la materia.
lo que se desvanece y no en lo que es perpetuo. Así que es un mensaje realmente que se repite porque a veces somos muy pasivos, ¿cierto? Y queremos que el líder sea el que haga todo. Y no, el líder existe porque existe un pueblo. Para que exista el líder, primero tiene que existir un pueblo. Los líderes no lideran a nadie si no hay un pueblo. Entonces, el pueblo es el que debe meritar al líder. Ese mensaje también nos dice el Mashiach, Yeshua. Recuerda cuando dice al Tashbu Shebat y le hacen Shalom Baaretz, el Ajeret. No vine a traer, no piense que vine a traer Shalom, paz en la tierra, vine a traer espada. Y por supuesto es un contraste muy fuerte con el mensaje que dicen los profetas. Aparentemente, el Mashiach viene a traer la paz mundial para que todos crean en un solo Dios. Pero sin embargo el Mashiach dice sí. Moshe también, Moshe vino para liderar al pueblo, para hacer la redención y llevarnos a la tierra de Israel y que tengamos éxito. Pero de igual manera que no se logró, la primera generación no entró en la tierra de Israel, de igual manera la generación del Mashiach no logró la redención completa, porque, como dice el Mashiach, primero tiene que haber la espada. O sea, tiene que haber una definición. Y el que no esté listo, pues recibe la consecuencia, y es la consecuencia de aquella generación del desierto, no entró a la tierra de Israel. Igual la generación del primer siglo, lo que mereció fue la destrucción del templo. Entonces, si hay una exigencia, como dice el Mashiach, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. O mejor dice en el texto hebreo, vamos a ver más adelante, yo no soy digno para él. Esa es la importancia del líder. Yo no soy digno para él. O sea, tiene que haber una combinación. La comunidad tiene que meritar el líder. La comunidad tiene que esforzarse por el líder. Y este llamado es el que ama más a mi padre, el que ama más al padre y a la madre, porque el padre y la madre es lo esencial, lo importante. El niño nace escuchando a papá y a mamá. Un niño que abandone a sus padres después de mayor, pues ya sabemos qué calidad de persona es. Y dice el Mashiach, con este mensaje que aprendimos hoy, de igual manera, si no amas la Torah, si no amas a Moshe, o sea, si no sigues al líder que ha decretado Hashem, más que a tu madre y a tu padre, porque tu mamá y tu papá te enseñan. Pero como dice también, se conoce en el mundo hebreo, el rabino o el maestro de la Torah o el líder espiritual realmente vale más que un padre, porque el padre te trae a la vida física, te enseña las cosas físicas, cómo poder tener una labor, un empleo para que triunfes en la materia. Pero viene el maestro, el líder espiritual, y es el que te acerca para que crezcas espiritualmente y que alcances, por supuesto, las bendiciones espirituales. Así que este llamado, para no alargar tanto la sección, este llamado es un llamado para todas las generaciones, para los padres que tienen hijos, para los líderes de cada comunidad y para la comunidad en general. Para que funcionemos, tenemos que estar los líderes en coordinación con el pueblo, los padres con los hijos y viceversa, y hacer nuestro máximo esfuerzo y saber que sí, hay perdón, hay expiación, pero hay consecuencia también. Y la consecuencia del error, del pecado, de la desobediencia solamente se repara si la persona que lo quiere hacer. Entonces no solamente pedir perdón, sino reparar. Y por eso el proceso de teshuvá, el proceso del retorno, no es simplemente, pídele perdón a la persona que le hiciste el daño. No. Ese es simplemente un paso del retorno. La persona tiene que primero reconocer que ha hecho un mal. Después de reconocer que ha hecho un mal, debe tener repugnancia por ese mal que hizo. Si no pasan esos dos eventos, todo es falso. La persona después debe pasar por un evento similar. Y si logra vencer esa prueba, pues es otro de los pasos. Otro de los pasos, por supuesto, es reconocer a la persona que dañó, que damnificó y, por supuesto, reparar los errores. Entonces, vemos que todo lo que va a pasar en el desierto es eso, es el tikkun. En ese sentido, es el tikkun que se refleja entonces en la segunda generación, que es la capacitada, entre comillas, para entrar en la tierra de Israel con Yeshua ben Nun y Caleb. Así que no sé si hay alguna pregunta. También tenemos a Moreno Yehudá,
también puede supuesto, tomar parte en las discusiones. Si hay alguna pregunta en alguna sección, si no, pues así es. Sí, realmente hay muchos temas, y temas que también para explicarlos de manera clara pues tendríamos que tomar mucho tiempo, ¿no? Siempre indagar en el texto hebreo, en las letras hebreas, todo el significado. Pero sí, el significado o el mensaje principal de Bamidbar, del desierto, que es la prueba, las dificultades, el enfrentamiento contra nosotros mismos, contra el ser el Satán, que somos realmente nuestra capacidad de hacer el bien o hacer el mal. Es lo que sucede en el desierto, y previamente tenemos entonces, como dijimos, hay una preparación en el libro de Números, una preparación psicológica, espiritual, para poder marchar siguiendo el Aarón HaKodesh, siguiendo las tablas de la Torah, internalizándolas. Y por esto, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto? El contexto es Bereshit. La nación de Israel tiene un legado, y en base a ese legado es que leemos todo Shemot, Bamidbar, Vayikra. Si quitamos de la Torah, de los 5 libros de la Torah, el libro de Bereshit, no vamos a entender la razón del por qué hay una nación que va a Egipto, por qué tienen que irse, por qué son castigados en el desierto, por qué reciben la Torah, a dónde es que se dirigen, dónde se encuentra Israel, entre el medio de qué dos poblaciones, Mesopotamia, Egipto, las grandes luminarias de aquel momento. Pues Israel tenía medio haciendo la diferencia, el balance. Y Hashem no le dice a Abraham: vamos a convertir a todas las naciones en judíos. No le dice: les voy a entregar la Torah y ustedes van a pasar una serie de dificultades, pero es para que iluminen al resto de las naciones. Y ahí vemos no solamente que este mensaje es nacional, o sea, que tiene que haber un pueblo que merite a un líder, sino que tiene que haber naciones que meriten a Israel. O sea, las naciones tienen que hacer su parte. Israel tiene que hacer su parte y las naciones tienen que hacer su parte. No es por obligación, sino que, como fue Abraham, por elección propia. O sea, Hashem nos elige, pero tenemos también que nosotros hacer la parte. Son dos funciones. Una función que es de abajo arriba, y Hashem hace la otra parte, que es de arriba abajo. Nos da la mano, nos ayuda a pasar todo el desierto. Así que muchas gracias por este honor de poder expresar palabras de Torah. Es muy importante que nos den un mensaje para el resto de la semana, y bueno, después vamos a seguir compartiendo con otros temas, otras conferencias muy importantes, y vamos a tener todo el tiempo para poder hablar y conocer a cada uno que hicieron su esfuerzo de viajar tan lejos